Todos, a los presentes y a los que están conectados de forma virtual. Les agradecemos su participación en la jornada. Este tipo de jornadas las venimos realizando hace aproximadamente 7 años en el hospital. Todos los años tenemos objetivos diferentes. Se organiza desde la unidad de foco cálcico que tiene el programa de endocrinología. Y en esta oportunidad el objetivo que tenemos es identificar la patología desde todos los ámbitos de salud. La salud ósea no es una consulta habitual del paciente por iniciativa personal al endocrinólogo o al traumatólogo o al reumatólogo o al médico clínico. En general son patologías que nosotros identificamos en una consulta ulterior, no de primera vez, y es una patología compartida con múltiples especialidades. La idea de esta jornada es que entendamos que la salud ósea es importante, que podemos llegar en un tiempo más precoz de la enfermedad y no en una derivación tardía, y que podamos abordarlo al paciente de forma integral y de manera multidisciplinaria. Así que le damos la bienvenida, iniciamos ahora la jornada. La primera charla está a cargo de la doctora Arnaude. Ella forma parte actualmente del staff nuestro de endocrinología, es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, realizó la residencia de clínica en el Ramos Mejía y formó parte del staff de consultorios de endocrinología de MAPEI en el Centro Médico en Buenos Aires. Realizó su formación en endocrinología en el Ángel Pose, en el Ramos. Así que, bueno, le damos la bienvenida y se va a dar un poco lo que es generalidades de metabolismo mineral óseo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Siempre es una linda oportunidad mantenernos actualizados y continuar estudiando. A ver, pasa. Bueno, ¿pasas vos? ¿Pasa? Ahora pregunto yo. Tampoco. Acá. Ahí vamos. Bueno, el día de hoy la agenda propuesta, vamos a abordar lo que es el concepto de osteoporosis, ¿sí? Vamos a desglosar lo que es la resistencia ósea, que está conformada por la masa o contenido mineral óseo, a su vez la calidad del hueso. Luego describiremos las fracturas por fragilidad más frecuentes, desarrollaremos la epidemiología de esta enfermedad silenciosa y crónica, y finalizaremos con estrategias de prevención. ¿Bien? Definimos osteoporosis como una enfermedad esquelética sistémica, ¿sí? Que se caracteriza por una baja masa ósea y una alteración en la microarquitectura del hueso. Esto lleva a una disminución de la resistencia ósea y mayor riesgo de fracturas por fragilidad, ¿sí? Es sabido que la expectativa de vida a lo largo del tiempo ha ido aumentando. En el año 900 la expectativa de vida era de 45 años y actualmente hacia el 2050 proyectamos una expectativa de vida de 81 años. Y esto conlleva, me voy, no, esto conlleva a un impacto muy importante en los costos humanos y financieros de esta patología. Entonces, cuando hablamos de resistencia del hueso, hablamos de la fuerza necesaria para desencadenar un fracaso biomecánico del hueso. Está formado por dos componentes principales: la masa ósea por un lado, es decir, el contenido mineral óseo, y la calidad del hueso. ¿Bien? Esta masa ósea va a resultar de un balance entre el pico de masa ósea y la pérdida de ósea a través del tiempo. Ahora, el pico de masa ósea se define como la máxima cantidad de hueso que la persona puede alcanzar, generalmente al final de un periodo de crecimiento normal, que se da entre los 20 y 30 años, un promedio de 25 años. Este pico de masa ósea, a partir de ese momento, no podemos aumentar más masa ósea, vamos a mantener, y con el tiempo luego, con la edad, menopausia y demás, vamos a ver que eso se va a perder, ¿sí? Pero para este pico de masa ósea tenemos que comprender que en un 80% tenemos un gran componente genético, ¿sí? Es como la talla objetivo, la talla de un paciente, que tiene que ver mucho con la talla objetivo genética. Si nosotros tenemos padres con huesos fuertes, posiblemente heredemos huesos fuertes.
si tenemos padres con huesos frágiles, posiblemente tenemos huesos frágiles. Y esto tiene una fuerte impronta. Sin embargo, alentador en algunos casos es que entre un 20 y 40% podemos modificar estos factores para potenciar el pico de masa ósea a través de cambios en el estilo de vida. Y acá ingresa todo lo que tenemos como un buen aporte nutricional de calcio, vitamina D, proteínas, actividad física, y no menor tampoco, asegurar un correcto desarrollo puberal. Estas jornadas están destinadas a profesionales de salud de distintos ámbitos y especialidades, y tenemos muchas ventanas de oportunidad para trabajar con el paciente, infancia y adolescencia, poniendo énfasis en lo que es un desarrollo puberal normal. Debemos alertarnos ante un retraso de maduración sexual o bien aceleración, porque puede impactar el pico de masa ósea, y esto sí lo podemos trabajar. Lo otro va a venir con nosotros, pero este factor sí lo podemos trabajar y forma parte de pilares para la prevención de las fracturas de fragilidad. Como decíamos, esta masa ósea total va a ser un balance entre el pico de masa ósea y luego la pérdida. Y esa pérdida va a ser diferente en los hombres y en las mujeres. En las mujeres, como vemos en, la, en, en este gráfico, en la línea continua, las mujeres tenemos un punto de inflexión, que es la menopausia, que se da a una edad promedio de 50 años, donde se acelera la pérdida de masa ósea, y en el hombre es un poco más suave la curva de pérdida de masa ósea, y van a involucrarse factores vinculados, como dijimos, a la edad, a la menopausia en la mujer, y también otros factores, pueden ser fármacos o comorbilidades concomitantes, ¿sí? Bien. Ahora, viendo definido lo que es masa ósea, para lo cual esto lo podemos decir en una densidad, que el hueso es más que eso, ¿sí? Tenemos que poner nosotros anteojos y comprender que también debemos estudiar lo que es la arquitectura del hueso, ¿sí? Las propiedades que tiene ese hueso, la tasa de remodelado y también el daño acumulado a lo largo del tiempo. Entonces, repasando un poco el hueso está conformado, ¿sí?, por un hueso cortical y un hueso trabecular. El hueso cortical forma parte de la diáfisis de los huesos largos y la superficie externa de los huesos planos, y el hueso trabecular está en la epífisis de los huesos largos y en la superficie interna de huesos planos. El hueso cortical, a nivel microestructural, como vemos en el gráfico a la derecha, está rodeando canales, ¿sí?, en forma concéntrica, donde circulan vasos y nervios. Y el hueso trabecular está formado por placas y varillas interpuestas en el interior de la médula ósea. Recordemos que el hueso es un órgano endocrino, también de sostén, y también es un órgano hematopoietíco. Ahora bien, a nivel ultraestructural, este hueso está conformado por una matriz orgánica de colágeno, ¿sí? El colágeno proteína formada por 3 cadenas de aminoácidos dispuestas en una estructura helicoidal, y una mineralización. Cualquier enfermedad que lleve a mutaciones de los genes de colágeno o de la mineralización también va a afectar lo que es la fragilidad del hueso. Acá podemos ver cómo estas estructuras, en verde van a ver las estructuras, las proteínas de colágeno, como esta cadena o hélice de 3 cadenas de aminoácidos unidas en negro por enlaces enzimáticos, en rojo enlaces no enzimáticos, y los bloques grises son justamente los depósitos minerales que se dan entre las fibras de colágeno e intrafibrilar. En segundo lugar, vamos a hablar de la arquitectura del hueso, ¿sí? Es decir, este hueso que nosotros mencionamos, cortical y trabecular, bueno, está conformado por diferentes estructuras que van a brindar sostén. En el caso del hueso cortical, fue de asistencia y protección, pero tiene un bajo índice de información y también no es tan activo metabólicamente, o sea, participa en respuestas, pero recién cuando hay un déficit mineral grave o prolongado. En cambio, el hueso trabecular, que está en menor cuantía en el esqueleto, un 20%, tiene un alto índice de formación y es mucho más activo metabólicamente. De hecho, es el blanco de los nuevos enfoques terapéuticos este hueso trabecular. En esta ilustración podemos ver el hueso cortical hacia externo en la diáfisis del hueso largo, rodeando canales donde pasan los vasos y los nervios, y en la epífisis este hueso trabecular, conformado por placas y varillas interpuestas. Respecto al hueso trabecular, muchas veces se lo compara con la estructura que tiene la torre Eiffel, que está formada por varios pilares y arcos fundamentales para proveer suficiente sostén, ¿sí?
Y este tema es muy importante porque más allá de la masa que puede tener un paciente, debemos priorizar y ver la arquitectura del hueso, ¿sí? En esta gráfica que van a ver, vemos en la gráfica A y en la C, ambas tienen la misma masa ósea, pero fíjense, en la gráfica C hay pérdida de conectividad de las trabéculas, y eso hace que pueda soportar mucha menor carga que la gráfica A, donde tenemos trabéculas conservadas con una buena conectividad. En la gráfica B, en realidad lo que vemos es menor masa ósea, pero se mantiene esta estructura de conectividad y soporta una carga mediana. Y también a la hora de estudiar lo que es la masa ósea, a igual masa ósea, en lo que es la formación de trabéculas, se sabe que hay un impacto negativo, sobre todo cuando disminuye el número de trabéculas si uno compara con la disminución del grosor. O sea, tiene mucho más peso e importancia el número de trabéculas del hueso que el grosor. Y esto también condiciona y en caso de déficit de número, también a la fragilidad del hueso. Y un poco asociando esto del pico de masa ósea y la pérdida sumada a estos huesos, recordemos que, como vemos en la gráfica en la izquierda vemos las mujeres, en la derecha los hombres. En ambos casos, a partir de cierta edad empieza a disminuir esa masa ósea. En la mujer, a partir de los 50 años con la menopausia, disminuye a una tasa mucho más abrupta y a expensas, esto es lo que quiero remarcar, sobre todo del hueso trabecular, ¿sí? Como vemos en la gráfica de la izquierda. Bien, y posiblemente a lo largo de esta jornada entremos luego en próximas disertaciones en estudios que se pueden hacer diagnósticos, pero simplemente quiero mostrarles esta imagen que es una tomografía de alta resolución que justamente permite ver más allá del hueso y ver la arquitectura del hueso, ¿sí? Esto no está disponible acá en Salta, en Buenos Aires sí hay centros donde realizan esta tomografía y podemos ver a la izquierda el hueso de una paciente de 60 años sana, veamos el espesor cortical conservado, no hay porosidad, trabéculas en buena cantidad y grosor conectadas, versus, miren el hueso, de una paciente con osteoporosis. Vemos un espesor cortical adelgazado, con porosidad y también mucha menor cantidad de número de trabéculas que ya pierden la conectividad. Generalmente este estudio se hace a nivel del radio distal o del tobillo, ¿sí? De la tibia. Y en última instancia en la arquitectura también importa la macroarquitectura, que esto va a depender también de procesos como modelado y remodelado. Van a haber diferencias entre varones y mujeres, ¿sí? Generalmente cuando los huesos son más grandes la resistencia es mayor. Y hay un trabajo realizado en Indonesia, que es un metaanálisis, que también describe características anatómicas de la cadera que predisponen a mayor riesgo de fractura. En este caso ellos ven que a mayor distancia, ¿sí? O longitud del eje de cadera, dado por el punto del A al C, es decir, del borde externo de la pelvis y el trocánter mayor, luego a mayor ancho el cuello femoral, por el F y G, y a mayor ángulo del cuello femoral, aumenta el riesgo de fractura. Entonces, ahora nos quedaría hablar de lo que es la tasa de remodelado óseo. Sabemos que el hueso es un tejido dinámico, tenemos el proceso inicialmente de resorción ósea, donde está la activación de osteoclastos que generan estas lagunas de resorción. Miren el tiempo, 4 a 6 semanas para lo que es la resorción ósea, y luego se activan los osteoblastos con la formación de esta matriz orgánica y mineralización consecuente, pero este proceso es mucho más largo y tiene aproximadamente una duración de 5 meses. Y esto lo vemos luego a partir de la menopausia con la edad, cómo empieza a haber un balance negativo a raíz de mayor, donde prima la resorción sobre la formación del hueso. Todo esto va llevando a mayor fragilidad del hueso. Y en última instancia hablamos del microdaño acumulado. Ese daño microscópico es aquel que se produce por actividades cotidianas repetitivas, ¿sí? Sobre la carga de un hueso. Cuando prima ese daño sobre el proceso de reparación, eso a la larga conlleva la fragilidad del hueso. Entonces, de esta forma, ahora podemos hablar que la resistencia ósea no es solo el contenido mineral óseo dado, sobre todo por este pico de masa ósea muy importante en la adolescencia o en la etapa puberal, pero también con todos estos factores que hacen a la arquitectura del hueso, ¿sí? Este es un hueso normal, y luego a la derecha tenemos, perdón, un hueso sano. Bueno,
Ahora vamos a continuar viendo las fracturas por fragilidad más frecuentes, sigamos prestando atención, y vamos a definir estas fracturas por fragilidad como aquellas producidas por un trauma insuficiente, ¿sí? Para fracturar un hueso normal, generalmente como resultado de esta disminución de resistencia al hueso. Y en la clínica, esto lo definimos como una fractura que ocurre, ya sea espontáneamente o con un trauma. Esto es importante porque a la hora de estar con un paciente, no es lo mismo cuando interrogamos en una fractura, si esa fractura fue traumática, ¿sí? Por ejemplo, una caída de 4 metros de altura de una persona que estaba pintando el techo de la casa, o bien un accidente automovilístico, versus una fractura que se produce por mínimo trauma, ¿sí? Una caída de propia altura, por ejemplo. Esa fractura es la que debemos detectar y es una fractura por fragilidad. Las más frecuentes son las fracturas de muñeca, vértebra y cadera, y también tenemos fracturas de costilla, pelvis y tobillo como fracturas típicas osteoporóticas. Comenzaremos hablando de la fractura de muñeca. No sé, acá somos varios en el auditorio, pero todos tenemos algún familiar, ya sean padres, suegros, abuelos, que han tenido fracturas de muñeca, de cadera, ¿sí? La de muñeca justamente es frecuente en las mujeres, en las mujeres mayores a 50 años, aún con traumas leves, ¿sí? Y el mecanismo más frecuente es por compresión e hiperextensión. Y no tienen aumento de movilidad, pero pueden tener un impacto negativo en las actividades cotidianas de la persona, ¿sí? Y tampoco tienen un incremento en lo que es la mortalidad. El diagnóstico es radiológico, el tratamiento suele ser con inmovilización y a veces reducción. Me quedo cerca. La fractura vertebral es una fractura que es muy frecuente, ¿sí? Se caracteriza por una disminución del 20% de altura del cuerpo vertebral y el diagnóstico es radiológico. Y ojo con esta fractura porque 30% de estas fracturas son asintomáticas. Hay que buscarlas, ¿sí? Y los mecanismos también son mecanismos, por ejemplo, pacientes que se inclinan o giran o levantan objetos livianos, ¿sí? Traumas mínimos que se generan estas fracturas. Se clasifican según el grado de reducción de altura del cuerpo vertebral, siendo leve cuando la reducción es entre un 20 y un 25%, moderada entre un 25 y un 40% el grado 2 en segunda línea y grado 3 en tercera línea, una reducción mayor al 40%. Y a su vez, estas fracturas se caracterizan también por el tipo de aplastamiento. Las más frecuentes son las que se dan por acuñamiento anterior a nivel región dorsal, ¿sí? Bien, la altura anterior es la que está comprometida acuñada. Luego tenemos las fracturas por compresión simétrica, cuando es total hablamos de aplastamiento, típicas de la unión dorso-lumbar. Y por último, las fracturas bicóncavas que suelen darse en la columna dorsal alta. Ahora bien, ¿cuáles son los signos de alarma o alerta que debemos detectar en la consulta para sospechar una fractura vertebral? Pérdida de altura. Es de buena práctica medir al paciente, ¿sí? Tener una talla inicial del paciente y hacer seguimiento de esa talla. Por otro lado, dolor repentino en la espalda, ¿sí? A nivel de la columna vertebral media y lumbar, y luego la aparición de una joroba pronunciada y cifosis, ¿sí? Estas fracturas son frecuentes, sí tienen impacto en la morbilidad de los pacientes, ya que pueden generar lumbalgias agudas y crónicas, trastornos respiratorios debilutorios, cifosis, alteración en la movilidad y también depresión. Y respecto a la mortalidad, generalmente el mayor riesgo de muerte se da más allá del año posterior a la fractura, sobre todo vinculado ¿sí? a comorbilidades presentes en el paciente. El tratamiento, esto seguramente también lo desarrollaremos, incluye fármacos, incluye analgesias, fármacos de osteoporosis, luego también todo lo que tiene que ver con fisioterapia y programas de ejercicio de fortalecimiento muscular, muchas veces inmovilización con corset, y también se puede realizar vertebroplastia o cifoplastia. Y por último, la fractura de cadera, esta es la fractura más devastante, ¿sí? De mayor mortalidad, y es frecuente, pero ya en pacientes más añosos, generalmente a partir de los 70-80 años, típicamente se dan en invierno en los domicilios por caídas laterales, el diagnóstico es semiológico y radiológico, el tratamiento suele ser quirúrgico, y la mortalidad es alta, 20% fallece dentro de los primeros 6 meses.
Y también está asociada a muchas morbilidades, ¿sí? Infecciones agudas en el momento por úlceras del cúbito, infecciones urinarias, bronconeumonías y también a futuras alteraciones de la ambulación. Se clasifican anatómicamente también, depende si están en cuello femoral, que estas son frecuentes en los menores de 75 años y pueden alterar el suministro de sangre, o luego intertrocantéricas cuando se dan en la línea que une el trocánter mayor y el menor, y estas son frecuentemente en mayores de 75 años con un pronóstico más favorable. Y luego las subtrocantéricas, estas son las que suelen darse en jóvenes y con mecanismos de traumas más fuertes. Como decíamos, la fractura de cadera es bastante en términos de mortalidad. Esa mortalidad es mayor en hombres que en mujeres y también aumenta con la edad, así también como con las comorbilidades del paciente o peor estado funcional. En este gráfico resumimos un poco lo que estuvimos conversando, ¿sí? Vamos a ver, izquierda hombres, derecha mujeres. En la línea celeste tenemos la incidencia de la fractura de muñeca, que en los hombres no aumenta con la edad, pero en las mujeres esta fractura, como dijimos, aumenta a partir de los 50 años y luego tiene un plató a los 10-15 años posmenopáusicos para subir posteriormente. Miren la fractura vertebral, cómo es la curva tanto en hombres como en mujeres. Esta fractura tiene aumentada la incidencia desde los 50 años. El tema es que muchas veces pasa subdiagnosticada, ¿sí? Porque el 30% son asintomáticas. Y finalmente en la línea verde vemos la incidencia de la fractura de cadera, donde en ambos casos hay un punto de inflexión a partir de los 70-75 años. Bueno, entonces, ya habiendo visto la definición de osteoporosis, por otro lado, hablando también de las fracturas por fragilidad más frecuente, vamos a hablar de la epidemiología de esta enfermedad crónica. En el mundo, ¿sí? Una persona sufre una fractura cada 3 segundos. Esto es importantísimo. El riesgo es 1 de cada 2 mujeres mayores a 50 años sufrirá en algún momento de la vida una fractura y 1 de cada 5 hombres también. Este riesgo es mayor al cáncer de mama en la mujer y al cáncer de próstata en el hombre. Si nos tenemos que quedar con que esto es muy frecuente. Entonces hay que intentar prevenir o mejorar todas las condiciones para evitar que esto suceda. Datos de Argentina, tenemos un trabajo del año 2009 por los doctores Spivakov de Buenos Aires y el doctor Sánchez de Rosario, que informan que en la población, de cada 4 mujeres posmenopáusicas, 1 tiene osteoporosis, 2 tienen osteopenia densitométrica y un paciente tiene una densitometría normal, ¿sí? Hablando de números, de lo que son las fracturas cadera promedio, en las mujeres hay 298 cada 100.000 habitantes y en los hombres 118 cada 100.000 habitantes. Esto es altísimo. Y por otro lado, hay otro estudio que evalúa la prevalencia radiológica de fracturas vertebrales con una incidencia de un 16%. Esto también es altísimo. Después estuve revisando bibliografía y lo más actualizado que encontré, que incluye algunos datos de Argentina, están dados por este informe regional que organiza la IOF, la Fundación Internacional de Osteoporosis, ¿sí? Que engloba 19 países. Este mismo informe lo habían publicado en el año 2012, es decir, casi 10 años más tarde, y notan un aumento de población de un 10%, un total de 630.534.000 habitantes. En este trabajo participan 19 países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, que está en el lugar número 4 con población de 45.196.000 habitantes. En el primer lugar está Brasil, luego México. Y ellos tienen como objetivos actualizar estos datos demográficos, describir la frecuencia de las fracturas por fragilidad, el periodo comprendido y estudiado desde el 2015 al 2019, revisar también el costo de las fracturas, el impacto en la salud pública y describir las políticas de salud implementadas. En Argentina se destina en los últimos 3 años un 9% del Producto Bruto Interno para lo que es el gasto de salud pública. El mínimo recomendado por la Organización Mundial de Salud es un 6%, es decir, estamos por encima. Después deberemos ver esa redistribución o cómo es, pero es un buen porcentaje. De hecho, en número 2 estamos luego de Cuba.
Lo que encuentran en este reporte como barreras importantes es la brecha o la dificultad de acceso que hay en zonas urbanas rurales, la pandemia COVID, todos vimos y lo vivimos, que los pacientes durante la pandemia tuvieron temor y no se acercaron a consultar, y en muchos casos, al menos en nuestro rubro, hay fármacos que hay que supervisar, que no se pueden interrumpir libremente sin un tratamiento posterior. Y hemos visto el impacto de esto, ¿sí? Y también el mayor envejecimiento de la población. Respecto al tema de analizar las tasas de fractura, en realidad participaron únicamente 5 países, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. De Argentina en este reporte no habían datos, ¿sí? Y todos notan, si vemos de 2015 hacia el 2019 a la derecha, un aumento en la tasa de fractura de cadera, ¿sí? Salvo México, que tiene como una estabilidad y luego una declinación, y como fueron 2 fuentes de recopilación de datos diferentes, se entiende que no fueron subregistros, sino que esto fue real. Respecto a Argentina, en este trabajo no participa, pero sí hay un trabajo que se realizó en el año 2019, donde se informa, ¿sí?, la incidencia de fracturas por fragilidad total, que es desde 320 cada 100.000 habitantes, ¿sí? En este trabajo participaron Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina. Y a nivel números, el costo diagnóstico de osteoporosis ronda entre unos 150 y $200, ¿sí? Los costos directos de una fractura de cadera entre unos 3.800 y 5.500, incluyendo la cirugía, ¿sí? Y un promedio de 4 a 7 días de hospitalización. Y el costo directo de una fractura vertebral sin cirugía es de $160 y con alguna intervención ya sube a $1.750, ¿sí? Esto es un costo a nivel salud altísimo. Por otro lado, vieron el costo anual estimado en total en Argentina, incluyendo cadera y las fracturas no cadera, es decir, muñeca, vértebra y tobillo, un costo anual de 359.906.000 pesos. Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar números o a abordar temas de salud pública, pero sí es importante, ¿sí?, entender el impacto que tiene esta enfermedad hoy día. ¿Y cómo estamos nosotros de Argentina para lo que es el diagnóstico? Bastante bien en términos de equipos densitométricos, después habrá que ver la distribución, pero en Argentina, en principios, hay aproximadamente, ¿sí?, 1,7 equipos cada 100.000 habitantes, que es un buen índice. Comparado, esto aumentó muchísimo comparado al reporte del 2012. Por otro lado, también tenemos un software, esto seguro lo van a nombrar más adelante, que es el FRAX, que está disponible para Argentina, y también en Buenos Aires, por ejemplo, se puede realizar otras técnicas como TBS y BFA, que hablan de métodos de evaluación y diagnósticos. ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Qué es lo que vieron ellos? En realidad acá se basaron en un trabajo previo del 2017 que abordó más países, 83 países, y vieron que casi 90% estaban por debajo de la ingesta de calcio recomendada, que sería 1.000 miligramos día, sí, un promedio de 594 miligramos día. Puntualmente, en Argentina encontramos un promedio de ingesta de calcio de 400 miligramos por día. Esto es insuficiente y es como uno de los pilares principales que nosotros sí podemos trabajar y mejorar. ¿Qué pasa con la vitamina D? Bueno, acuérdense que el trabajo tenía 19 países latinoamericanos, muchos de ellos cerca del Ecuador y trópico, y aún así encontraron que estos países, por ejemplo, ubicados en el trópico, tenían insuficiencia de vitamina D. Tanto para Colombia, Ecuador y Brasil, aproximadamente un 70%. Y en Argentina hay un trabajo del año 2004 que informa una deficiencia que es peor para la zona sur, con razón de ser, luego en la zona centro un 64% y a nivel del norte un 52%, que sería el mejor de los 3 escenarios, ¿sí? Claro. Sí, ahí vamos terminando. Entonces, habiendo conversado sobre lo que es la definición de osteoporosis, la masa y la calidad ósea, la frecuencia de estas fracturas, ¿qué podemos hacer nosotros de consultores, ¿sí? Asegurar una buena ingesta de calcio, ya sea vía alimentos o vía suplementos. Si muchas veces los pacientes no toleran o y tienen como cierto rechazo, bueno, tenemos alternativas. Asegurar una cantidad adecuada de vitamina D, ¿sí? Además de exposición segura de luz solar, evitar tabaquismo, evitar alcohol, fomentar todo lo que son ejercicios adecuados para el hueso. Sabemos que con la edad la masa muscular cae y los músculos fuertes hacen huesos sanos, entonces intentar fomentar esto desde el consultorio. Y también, muy importante,
identificar el paciente que tiene riesgo. El paciente que tuvo una fractura previa tiene alto riesgo de volver a fracturarse, ¿sí? Entonces debemos, como Valeria dijo al inicio, muchas veces son motivos de consulta que no son los iniciales, pero debemos intentar llegar a esos datos como para poder hacer un diagnóstico temprano y una prevención adecuada. Pues muchas gracias por la atención.